¿Alguna vez nos hemos preguntado qué pasa cuando un grupo de maestros indígenas, se sienta a analizar no solo su entorno, sino el mundo entero? Pues justo eso es lo que vamos a desglosar aquí. Las conclusiones de su congreso en Michoacán nos muestran cómo una crisis que parece lejanísima termina conectada directamente con la lucha diaria en sus propias comunidades. Miren, esta será nuestra ruta. Vamos a empezar con una vista panorámica, ¿no? La crisis mundial. Y de ahí vamos a ir haciendo zoom. Primero a México, luego a Michoacán. Después nos metemos de lleno al tema que les preocupa, la educación indígena. Y cerramos con lo más importante, las acciones que proponen. O sea, cómo pasar del análisis a la práctica. A ver, para entender la lucha en una comunidad puede sonar un poco raro empezar hablando del mundo entero. Pero para el Congreso esta era la clave. Ningún problema local está realmente aislado. Así que lo primero que hicieron fue analizar las grandes crisis globales, para entender cómo esas olas gigantescas terminan golpeando en sus propias aulas. Y el primer gran sacudón global que identifican fue, cómo no, la pandemia de COVID-19. El documento nos recuerda cómo en cosa de meses el mundo cambió por completo. Para ellos, esto representó el desafío más grande que hemos enfrentado, desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, quizá estas cifras iniciales nos parezcan pequeñas, pero en su momento, fueron la primera gran alarma de una crisis sanitaria brutal. Y el documento subraya un punto que es clave. Desde el principio, se sabía que el golpe más duro, el más profundo y duradero, lo iban a recibir, como casi siempre, las comunidades más vulnerables, las más pobres. Y bueno, justo cuando el mundo intentaba recuperarse de la pandemia, el Congreso identifica una segunda gran crisis, el conflicto en Ucrania. Ojo, su análisis es muy específico, Lo describen como una consecuencia del hostigamiento de la OTAN y señalan el efecto directo que tuvo en todo el mundo, una escalada de precios brutal en la energía y los alimentos. Entonces, ya tenemos el panorama. Una crisis sanitaria global y una guerra que dispara los precios. Ahora, vamos a ver cómo, según el análisis del Congreso, toda esa tormenta aterriza y se manifiesta aquí, en el día a día de México. El documento nos pinta un cuadro bastante complejo para México, la verdad. Por un lado, una economía que no termina de arrancar, con precios que no dejan de subir. Y por el otro, problemas sociales muy profundos, corrupción, una militarización creciente y, claro, la herida abierta de las desapariciones. Todo esto, concluyen, genera una presión enorme para la clase trabajadora. Y aquí llegamos a una de las críticas más fuertes del Congreso. Dicen que la política social del país está, y usan esta palabra, condicionada. Es como si dijeran, sí, claro que vamos a apoyar la salud y la educación, pero solo mientras no afecte nuestras metas económicas. Según su análisis, en la práctica, el bienestar social siempre termina quedando en un segundo plano. Y todas estas tensiones que se viven a nivel nacional, pues claro, aterrizan de una forma muy particular en Michoacán. Por eso, el Congreso le dedica toda una sección a analizar lo que pasa en su propio estado. Para hablar de la administración estatal, la verdad es que no se andan con rodeos. Esta cita lo dice todo, ¿no? Para ellos, no hay un cambio real. Es simplemente una maquillada, una continuación de las mismas políticas de siempre que no benefician al pueblo, solo que, pues, con una cara nueva. Y aquí señalan algo que de verdad les preocupa muchísimo. Ellos interpretan que cuando el gobierno entrega recursos directos a algunas comunidades, no es solo una ayuda. Lo ven como una estrategia política muy clara para dividir, para romper la unidad de los pueblos originarios y de esa forma tener más control sobre ellos. Y bueno, todo este contexto, la crisis mundial, la situación del país, los problemas en el Estado, todo nos lleva directamente al corazón del asunto para este Congreso, los retos específicos que enfrenta el sistema de educación indígena. Esta tabla resume perfectamente el conflicto. Es un choque de dos mundos, de dos visiones totalmente opuestas. Por un lado, la política gubernamental, que según ellos, busca quitar derechos y controlar al sindicato. Y del otro lado, la visión de los maestros, que es una lucha por defender sus derechos, por un sindicato independiente y por la autonomía de sus comunidades. Muy bien, ya vimos el análisis completito del mundo, del país y del Estado. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué decidieron hacer? Vamos a ver cuál es su plan de acción.
Lo primero que proponen es mirar hacia adentro, fortalecer su propio movimiento. Hablan de construir unidad desde las bases, de formarse políticamente, de buscar aliados estratégicos y de algo que para ellos es fundamental: reforzar ese lazo, esa conexión entre la escuela y la comunidad. El segundo eje ya son exigencias directas y muy claras para el gobierno, en sus 3 niveles. Y aquí vemos cómo conectan todo, ¿eh? Van desde lo más grande, como pedir que se eliminen reformas estructurales, hasta lo más concreto y sentido: recursos para las escuelas, respeto a su autonomía y la exigencia de justicia para las personas desaparecidas. Y por último, el tercer eje es sobre la acción directa en sus propias comunidades. O sea, ya no es solo pedir, es hacer. Y esto va desde proteger sus recursos naturales y su cultura, hasta organizarse para orientar en temas de salud o, por ejemplo, apoyar a los artesanos para que nadie les robe sus diseños. A ver, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea de todo este congreso, ¿cuál sería? Quizá la más importante es esta: la defensa de la educación indígena no es una lucha aislada, para nada. Está súper conectada con problemas económicos y políticos mucho más grandes. Y su receta para enfrentarlos es clara: unidad, organización y acción en todos los frentes. Y sobre todo, nunca dejar de analizar la realidad para no perder el rumbo. El Congreso cierra con este llamado a la acción que es, bueno, potentísimo. Es un recordatorio contundente de que desde su punto de vista, la verdadera fuerza está en la lucha colectiva. Una reflexión final sobre el poder de no caminar en solitario.